nuestra moderadora Elizabeth Flores Vargas. Si nos haces el favor de iniciar con este panel, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un honor para mí estar moderando estos trabajos. Mi nombre es, como bien me han presentado, maestra Elizabeth Noelia Flores Vargas, y vamos a estar trabajando en el panel número 1 de nombre Modelo de Educación Básica, Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Me permito explicarles la dinámica del panel. Cada expositora tendrá 15 minutos para exponer su tema. Puede utilizar los recursos que ella decida y va a culminar con los retos, conclusiones y perspectivas de su tema. Después de la intervención de las 3 expositoras, se van a dar 10 minutos para preguntas y respuestas o si quieren hacer una aportación de parte del auditorio. Después se hace la entrega de reconocimientos. Me voy a permitir a presentarlas una por una, dándole su tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, licenciada Blanca, ¿iniciamos? Muchas gracias. Iniciamos, les presento con mucho gusto a la licenciada María del Pilar Farrés González Arabia. Estudió pedagogía en la UNAM, trabajó durante 7 años en el Centro de Estudios Educativos, donde se desempeñó como investigador asociado bajo la dirección académica de Silvia Schmeikels. Los proyectos de investigación en los que más participó entre 1985 y 1991 estuvieron relacionados con la formación de maestros. Realizó también estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana, maestría en investigación y desarrollo de la educación. Se formó además como capacitadora de maestras en el enfoque High School para el nivel preescolar y desde entonces ha impartido diplomados y diversos talleres en congresos. Se ha recertificado en 3 ocasiones y actualmente es también capacitadora de capacitadoras. Dirige el Instituto High School México, asociación civil que representa la Fundación de Investigaciones Educativas High School con sede en Michigan. Le digo a la expositora que se lo tuve que resumir, ¿verdad? Porque si no, aquí nos van a dar más de 3 horas. Le doy un aplauso, le damos un fuerte aplauso para que inicie con su exposición. Adelante, licenciada. Muchas gracias, estoy profundamente agradecida por que me hayan considerado para participar. Como lo señala nuestra presentadora, dirijo el Instituto Highscope México, es una asociación civil que representa a la Fundación Highscope, que tiene el estudio longitudinal más largo sobre los efectos a largo plazo en preescolar. Es una fundación dedicada a convencernos de la importancia de la educación de los primeros años. Y bueno, en este primer foro en los que se quiere apelar a la importancia de la prevención, les quiero pues compartir unas breves palabras que me voy a permitir leer. Yo les agradecería si la primera diapositiva que dice para un nuevo modelo educativo, un nuevo maestro. La siguiente. Para un nuevo modelo. Y bueno, cuando yo te volteé a ver, quiere decir, por favor, si me ayudas a cambiarla, ¿sí? Muy bien. En los últimos años en México hemos intentado realizar cambios en la práctica educativa, desde lo que acontece en las aulas hasta la manera de concebir la educación misma. A través del desarrollo de nuevos planes y programas de estudio y recientemente con la reforma educativa, se ha presentado un nuevo modelo educativo que pone a los niños en primer lugar. En estos intentos de cambio hay una clara preocupación por lograr una educación integral, por ir más allá de una educación que solo transmita conocimientos. Lograr implementar en la práctica una educación que abarque todas las dimensiones de la persona implica también considerar la atención a la diversidad, misma que supone una perspectiva de género en la que además de considerar las diferencias individuales, ofrezca a niños y niñas las mismas oportunidades y evite caer en estereotipos. Ir más allá de una educación academicista implica un cambio que atañe también a la propia persona, al maestro, a la maestra,
quien va a imprimir a su práctica una nueva mirada, la cual va a exigir también otra manera de ejercer la docencia. Les quiero compartir una experiencia reciente que tuve como formadora de maestros, en donde con mucha claridad observé los retos que enfrentamos si queremos educar con una perspectiva de género y erradicar la violencia. Durante varias semanas escuché a una maestra preguntarse qué hacer con los niños, con los hombres de su salón, puesto que notaba que hiciera lo que hiciera, no le hacían caso y continuamente se golpeaban entre ellos. Esta maestra lleva 3 años tratando de implementar el currículo de High Scope, que al igual que el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, pretende que los niños construyan por sí mismos el conocimiento en un ambiente que así lo favorezca y que también aprendan a convivir y solucionar conflictos. La maestra argumentaba que había probado todas las estrategias que le ofrece el currículo High Scope y aún así salía cansada, frustrada, porque no quería dejar de creer que era posible el cambio. Me comentaba con preocupación que en momentos pensaba que mejor era volver a los esquemas tradicionales, que quizá podría tener mejores resultados. ¿En qué consistía esto? En mantener a los niños ocupados, esto es, sentados y trabajando en silencio, sacarlos del salón o reportarlos por una conducta inapropiada y, sobre todo, no darles oportunidad de elegir y resolver sus problemas. De esta manera, quizás evitaría que tuvieran peleas entre ellos y, además, la obedecieran. Traté de escucharla con empatía y le pedí que me diera detalles sobre los momentos en que se sentía más caos en su salón y con quienes ocurría más fácilmente. Ambas, conversando, notamos que las situaciones más difíciles se daban en los momentos de cambio entre una actividad a otra y que se presentaban incidentes con mayor frecuencia con los niños, con los hombres de su salón. Al poco tiempo de esta conversación, tuve oportunidad de participar en un taller que se llevó a cabo en Michigan en la conferencia internacional que se realiza cada año la Fundación de Investigaciones Educativas High Scope. El taller tenía por título «Abran sitio para los hombres en el salón de clase». Me sorprendió encontrar este título, me interesé y encontré a muchas capacitadoras de diferentes países que teníamos en común las quejas y preguntas de las maestras acerca de qué hacer con los niños en su salón. En el taller reflexionamos sobre la importancia de conocer las diferencias de género y tomamos conciencia de que lo que provoca algunos problemas en el aula son precisamente los estereotipos de género que solemos construir como docentes a través de nuestros prejuicios e ignorancia. Conocer las diferencias en el cerebro que presentan los niños y las niñas en este taller nos permitió admitir que generalmente solo tenemos presentes las necesidades de las niñas, y es comprensible, ya que la mayoría de las maestras somos mujeres. Es más, los planes y programas educativos están diseñados generalmente por mujeres. Desde una perspectiva de género, aceptamos que los niños son un reto para las maestras, para nosotros como mujeres, porque nos exigen atender necesidades que nosotros no tenemos ni contemplamos. Por la distinta manera que se presenta el desarrollo del cerebro y los procesos neurológicos de aprendizaje entre los niños y las niñas, puede observarse en las aulas generalmente que los niños tienen necesidad de mayor actividad física y espacio. Su juego puede ser más ruido y ruidoso, se les dificulta más autorregularse y expresar emociones con palabras. Sus periodos de atención suelen ser más cortos, todo esto comparado con las niñas. Estas diferencias obedecen a diferentes formas de procesar y no significan menor capacidad de aprender. La práctica escolarizada que se ha forjado a través de rituales y costumbres en las escuelas ha promovido que se vayan quedando imágenes, expectativas y supuestos acerca de lo que debe ser un estudiante y cómo debe comportarse. Este ideal de estudiante me temo que es más femenino que masculino
y debe tener una madurez alrededor de los 6 años. En el caso del nivel educativo de preescolar, observo que al hacerse obligatorio este nivel, hay una tendencia a escolarizarlo más. Se busca que se parezca más en sus prácticas educativas al nivel educativo de la primaria. Así, se les pide a los niños estudiantes que permanezcan más tiempo sentados y escribiendo o haciendo trazos en lugar de jugar y tener experiencias de aprendizaje activas. Desde los estereotipos de género, es común juzgar o etiquetar a los niños como inquietos, hiperactivos, desobedientes, peleoneros, sucios, cuando en realidad lo que ocurre es que se muestran de una forma inesperada para la maestra y sus necesidades son ignoradas. El desafío de trabajar con los niños pequeños de preescolar es, en primer lugar, el de velar por hacer cumplir su derecho a jugar. El niño va a jugar de otra manera que la niña y también va a aprender usando otros canales de percepción. El reto está en buscar estrategias de apoyo que nos permitan ajustar nuestras expectativas a lo que nos pueden ofrecer los niños y considerar sus necesidades e intereses. Es importante que haya compatibilidad entre las demandas del niño y las expectativas de las maestras. Así, al regresar del taller, vuelvo con la maestra y en un primer paso me pongo a trabajar con la intención de la maestra. Si la maestra trabaja para que el niño responda a su demanda de niño bien portado, tranquilo y obediente, que realiza lo que le pide de inmediato y como ella lo realiza, es de esperar que haya frustración. Por tanto, es importante, es indispensable cambiar las expectativas. Trabajar por una educación de calidad implica ajustar nuestros programas educativos a las necesidades de desarrollo que presentan las características de la edad de los niños y niñas y desde una perspectiva de género, atender las diferencias individuales que consideren las formas de aprender de los niños, no solo de las niñas. Al reconocer cómo aprenden los niños, podemos aplicar estrategias de apoyo que faciliten la construcción de un ambiente educativo con un clima socioemocional positivo y de prevención de la violencia. Ofrezco algunos ejemplos de las estrategias de apoyo que llevó a la práctica esta maestra. Abrió más espacio en el salón, movió mesas y sillas y despejó un gran espacio para que los niños pudieran moverse con mayor libertad. Propició cantar, bailar, moverse a diferentes ritmos y entre una actividad y otra. Planificó la manera de transitar de un lugar a otro. Promovió la organización del trabajo en grupos pequeños por momentos y con el grupo completo en otros. Utilizó continuamente un pizarrón para escribir o dibujar lo que quería comunicar. Le servía como apoyo visual. Fomentó nombrar y reconocer las emociones. Evitaba juzgar a los niños o elogiarlos. Se enfocaba en reconocerlos, describiendo lo que hacían y se ponía a su nivel físico cuando hablaba con ellos. Bajó el tono de voz. Daba una instrucción a la vez. Estaba disponible para dar seguimiento y asegurarse que comprendieran. Respetaba diferentes ritmos de participación. Intervino cada vez que fue necesario como mediadora en la solución de los conflictos que se presentaron entre los niños. Si pudiera resumir en pocas palabras qué fue lo que hizo la maestra, diría que ajustó sus expectativas al comportamiento, características y necesidades de los niños. Dejó de verse a sí misma para observar más a sus estudiantes. La maestra cobró conciencia de que ella es un elemento clave en el ambiente de su aula. Ella no puede cambiar a los niños, pero sí puede cambiar la manera de reaccionar frente a su comportamiento. Al aplicar las estrategias diariamente y de manera consistente, se dio cuenta de cómo ella afecta al ambiente de su salón a través de las decisiones que toma. Elegir construir un ambiente socioemocional positivo le permitió observar la manera en que el caos dejó de ser tal para convertirse en juego, alegría, creatividad, participación, y esto en consecuencia humanizó a cada uno de sus estudiantes. No solo los niños ganaron respeto y consideración, sino que todo el grupo, niños y niñas, experimentaron
un sentido de pertenencia. Una educación para la paz requiere de maestras y maestros que experimenten que la paz se construye en el respeto a las necesidades e intereses de los niños y niñas que correspondan a su etapa de desarrollo y a su género. Los maestros y maestras también necesitamos aprender. Los niños y niñas serán nuestros mejores maestros si se ofrecen las condiciones para la reflexión, observación y propuesta de nuevas estrategias que faciliten el ajuste o ayuda pedagógica. Para un nuevo modelo educativo se necesita un nuevo maestro. Es necesario cambiar las prácticas de formación de maestros por unas que contemplen lo que se espera que ellos realicen en las aulas. La congruencia empieza con la formación de los nuevos maestros y maestras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Luz María, por su excelente participación y por la gran experiencia que nos ha compartido. Les recuerdo que al final de la exposición de nuestras tres panelistas se van a dar 10 minutos para hacer una aportación, dudas o comentarios hacia las panelistas. A continuación, les presento a la maestra Rosa Gulper. ¿Lista, maestra? Sí. Me voy a permitir a leer una pequeña semblanza. Oficial de Educación de la Oficina de la UNESCO en México desde el 2015, estudió Pedagogía en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Liderazgo Educativo por la Universidad de San Diego. Trabajó en temas planeación y política educativa en la Secretaría de Educación Pública. Después, en Valora Consultoría SC, en donde realizó evaluaciones de instituciones y programas educativos. Consultora de Educación en UNICEF México, liderando proyectos de desarrollo infantil temprano y calidad e inclusión educativa. En la UNESCO es responsable del programa de educación en donde ha colaborado con distintos niveles de gobierno e instituciones académicas para promover las metas de educación de las Naciones Unidas y las estrategias para su seguimiento, implementando programas sobre educación intercultural, uso de dispositivos móviles para la alfabetización, análisis de políticas educativas y modelos de convivencia escolar. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco de lo que está haciendo la UNESCO en materia de primero una parte de perspectiva de género y otra después de lo que es la violencia en las escuelas y cómo esta violencia afecta el aprendizaje y qué podemos hacer un poco para intentar prevenir esto, ¿no? Y los efectos de esto. Me gustaría empezar con los objetivos de desarrollo sostenible, los mencionaron hace un rato. Y bueno, en el 2015 se hizo un análisis muy serio de los objetivos del milenio, se habían puesto en el año 2000, se hizo un esfuerzo enorme por entender hasta dónde habíamos alcanzado a avanzar. Cada país hizo un ejercicio de qué objetivos había logrado cumplir, qué objetivos aún tenían retos y no habían logrado cumplir, y con base en esto los países miembros de las Naciones Unidas se reunieron para entender cuáles habían sido las dificultades para cumplir con todos estos objetivos y en un esfuerzo por dar un seguimiento en lo que se había planteado en el año 2000, se hizo en este 2015 un nuevo ejercicio, se plantearon los 17 desarrollos de objetivo para el desarrollo sostenible, como un seguimiento de los objetivos del milenio que no se habían logrado cumplir, pero también con un esfuerzo de sí avanzar en donde había habido grandes progresos. En la declaración de Incheon en el 2015, los países se pusieron de acuerdo para establecer lo que se quería hacer en materia educativa, ¿no? Y aquí se habló de apoyar, cómo todos los países iban a apoyar las políticas, los planes y los contextos de aprendizaje, teniendo en cuenta las cuestiones de género, desde luego, e incorporar esto en la formación docente, en los planes y programas de estudio, para poder eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas. Esta idea se reforzó en el planteamiento ya escrito o explícito del marco de acción en educación para poder dar una orientación, una ruta de cómo se podía asumir y cumplir este compromiso.
Este marco de educación ofrece este enfoque estratégico que se basa en insistir en la equidad, la inclusión, la igualdad de género, y recomienda que los sistemas educativos lo hagan de esta forma explícito para poder erradicar los prejuicios de género y la discriminación. De los 17 objetivos hay 3 que voy a señalar en este momento porque se relacionan directamente con el tema que estamos tratando el día de hoy. El primero es el 4, que es el exclusivo para educación, en donde los países se comprometen a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. El objetivo 5 es el que atañe exclusivamente al tema de la igualdad de género y en donde se comprometen los países a empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y el objetivo 16 tiene que ver con el desarrollo de sociedades pacíficas e inclusivas para lograr el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces y responsables e inclusivas para todos los niveles. En el año 2016 entendemos que hubo muchos esfuerzos en materia educativa a nivel mundial, pero también se identificaron algunos retos que todavía prevalecen y aquí se enmarcan algunos nada más, pero para el año 2015 están identificados 100 millones de jóvenes en el mundo que no saben leer todavía, lo mismo personas que reciben enseñanza en un idioma que no comprenden, que no es su lengua materna. 4 de 5 escuelas primarias en el África subsahariana todavía no cuenta con electricidad y 1 de cada 7 maestros de escuela primaria no está capacitado para dar esa formación. Mucho dinero que se invierte en educación, el financiamiento en educación no está llegando a las aulas, se está quedando en los procesos, en las políticas, pero no baja hasta el salón de clases. Veíamos que más de la mitad de los niños en el mundo tienen competencias básicas de lectura, pero no han logrado desarrollar competencias superiores en términos de comprensión lectora. Desde luego en matemáticas también tenemos un rezago y 4 de cada 5 países no habían volteado hacia la educación preescolar tan importante que señalaron ahorita. México sí, somos pioneros en haber hecho obligatoria la educación preescolar ya desde el 2012. Y en cuestión de financiamiento también se había visto que el financiamiento en educación se había estancado desde el 2010, hubo esfuerzos muy grandes por incrementarlo y después ha tenido un estancamiento, ¿no? El objetivo 4 de educación tiene 7 metas y luego 3 que se consideran el camino para lograr las 7 metas. Ahorita solamente voy a hablar de la meta 5 porque es la que tiene que ver con la equidad de género, con la inclusión, y entonces habla de 69% de los países alcanzará la paridad de género en la educación primaria en el 15, perdón. Solo 48% de los países alcanzó la paridad de género en educación secundaria. Los niños pobres tienen 5 veces más probabilidades de no terminar la primaria y 21,000 millones de niños en el mundo no están en la escuela y tienen alguna forma de exclusión que tiene que ver con los conflictos actuales que se viven en el mundo, ¿no? Esta meta procura eliminar las disparidades de género y asegurar un acceso igualitario de niños y niñas a todos los niveles de enseñanza. ¿Y cómo se pretende lograr? Pues con este esfuerzo explícito por garantizar la participación de niños y niñas en todos los niveles educativos, y ahorita voy a mencionar por qué dije niños y niñas, monitorear este ingreso, pero a la vez el avance, la adquisición de habilidades que les permita seguir, permanecer en el sistema y cursar todos los niveles y tipos educativos. Y después tener escuelas que puedan ser inclusivas para todos los alumnos. Mencioné niños y niñas porque en América Latina hay una inequidad de género, pero en detrimento de los hombres en algunos niveles educativos, sobre todo en los niveles de secundaria y a lo mejor media superior. Desde luego tiene que ver con la pobreza, con la necesidad de trabajar, y son los hombres quienes han estado dejando la escuela
para apoyar las labores económicas, y esto tiene un efecto también en los temas de violencia de género, porque a menor educación, más probabilidades de incurrir en estas cuestiones de violencia. Y por eso la UNESCO sí hace este esfuerzo importante de señalar que la equidad de género tiene que ser para los dos géneros. Bueno, seguimos un poquito. La UNESCO ha realizado mucho esfuerzo con otras agencias de Naciones Unidas, como en este caso como ONU Mujeres, en el tema de la violencia de género en la escuela. La violencia de género en la escuela es un fenómeno mundial que trasciende las fronteras geográficas, culturales, sociales, económicas, étnicas o de otro tipo, y que afecta profundamente a unos 246 millones de niñas y niños. Es uno de los principales obstáculos para la consecución de la igualdad de género y tiene consecuencias de largo alcance que afectan la capacidad de aprendizaje del alumno y su permanencia en la escuela. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se viven en el ámbito escolar? Tenemos violencia física, que tiene que ver con la violencia física entre pares, pero también con castigos corporales. En muchas partes del mundo todavía es una práctica común, aceptada además, y en ocasiones me atrevería a decir que hasta promovida, los castigos corporales en la escuela. Y la psicológica tiene que ver con insultos, con violencia psicológica que afecta la autoestima y que afecta la participación de los niños en la escuela. Está el acoso sexual también, y la violencia sexual, que tiene que ver con coerción y con discriminación. Y bueno, aquí yo traje un estudio que hizo la UNESCO para entender qué pasa al interior de las escuelas, cómo se gesta la violencia, qué se está haciendo y qué nos queda por hacer. Porque lo que señalamos es que lo más importante es entenderla, entender la magnitud del problema, entender cómo se crea y entender por qué surge y después cuáles son sus consecuencias en los niños, en el aprendizaje y después en el futuro de estas personas como adultos. Lo primero que tenemos que entender es que la violencia de género, si quieres la siguiente, por favor. Ahí. Es compleja y polifacética. Es bien importante tratar de llegar al fondo de esto. Hace rato se mencionaba que la violencia familiar es el segundo delito en el país, si entendí bien, y desde luego entonces la violencia en la escuela y la violencia de género pues es una réplica de lo que está sucediendo a nivel familiar. Son prácticas que se ven en casa y se aprenden de esa manera y después se replican en la escuela, ¿no? Es bien importante tomar conciencia de esto, aunque creo que todos lo sabemos. Todo lo que voy a decir no hemos descubierto ningún hilo negro, todo se sabe, pero es importante nombrarlo, visibilizarlo y partir desde ahí para intentar encontrar soluciones. En las escuelas se ha visto que, por ejemplo, que las mujeres sufren, en algunos estudios que hay, mayor frecuencia de violencia psicológica y los niños sufren mayor violencia física, y tiene que ver también un poco con lo que tú mencionabas hace un ratito, ¿no? Realmente pensamos que los estudios de violencia en las escuelas, aquí en México había unas encuestas muy buenas que tenían que ver con estos temas de violencia y discriminación en la escuela, se hacían en el nivel medio superior, y me parece que en los últimos años esta encuesta ya no se hizo, pero daba datos muy importantes de esto, y muchas de estos estudios que se hacen en el tema de violencia en la escuela no tiene este componente de género explícito. Y entonces se hace la pregunta pareja, niños y niñas, qué tipo de violencia, cómo se relacionan entre ustedes, docentes, y no se hace la especificación de género, y eso no nos permite llegar a comprender realmente cómo se está dando en las escuelas y en los distintos niveles educativos.
Las desigualdades de género y las normas sociales sustentan la violencia en las escuelas, eso también ya se dijo, pero igual tenemos que voltear a ver cómo estos estereotipos de masculinidad están promoviendo la violencia de género, cómo la formación de las mujeres promueve esa sumisión, esa pasividad, y cómo esto no nos va a permitir avanzar en lograr la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En las escuelas también están los roles de género, ya nos dieron un claro ejemplo, ¿no?, de cómo desde los docentes y los alumnos responden a un estereotipo, y las maestras también lo promueven, los profesores me parece que también, y en la UNESCO también se habla mucho de cómo tú mencionabas que la mayoría de las maestras son mujeres en preescolar, pero en primaria ya no ese es el caso, y mientras más avanzas en los niveles educativos es al revés, se va volteando totalmente la balanza, y lo mismo a los niveles de director, y conforme van avanzando en la escala de niveles, se va volteando la balanza y hay más hombres que mujeres. Entonces, a la hora de hablar de equidad de género tenemos que revisar todo eso, porque todo contribuye a lo que estamos viviendo y a lo que estamos tratando de mejorar en este momento, ¿no? La violencia de género, desde luego, es un fenómeno mundial, ya lo dijimos hace un rato. Este estudio, no me voy a detener mucho en este punto, porque este estudio se va mucho a situaciones que tienen que ver pues con lo que está pasando en África, el tema de SIDA, cómo la violencia sexual es una cosa que determinada mucho por prácticas sexuales en estas culturas, y cómo eso afecta la asistencia a la escuela, la capacidad de aprender, y cómo podemos apoyar para eso, ¿no? No me voy a detener mucho porque no es el caso en este momento de México, entonces me parece que no tendría tanto sentido, ¿no? La violencia de género es perjudicial para la educación de los niños, y aquí hay algunos estudios específicos de cómo los niños que sufren violencia obtienen resultados más bajos en exámenes de matemáticas, de lectura. Eso no les permite ir a la par, ir aprendiendo lo que deben de aprender en su grado, y entonces incurren en tener un riesgo de abandono y de deserción de la escuela. Es importante tomar esto en cuenta también, cuáles son los efectos de la violencia en la escuela. Y entonces me iría rápidamente a las recomendaciones, porque ya me están enseñando los letreritos tan lindos que nos dijeron que había, y bueno, simplemente los diría rápidamente, ¿no? Comprender esta violencia en la escuela, cómo es, estudiarlo, abrir líneas de investigación sobre esto para poder realmente encontrar una solución. Hay que demostrar un liderazgo especialmente en el plano nacional, y aquí sí se refiere al marco normativo, al marco regulatorio, a que haya suficientes espacios de denuncia y de trato y de apoyo tanto para las personas agredidas como para las personas que agreden, y tener toda esta cadena bien articulada con el sector salud, con el sector judicial, desde luego también, con las Procuradurías de Justicia, y después tener esta colaboración multisectorial, que es algo que me gustó mucho de este foro, porque yo sí estoy viendo que aquí hay representación de los sectores, y eso es realmente paso 1 para lograr una solución integral para el problema, ¿no? Y bueno, alianzas con el sector productivo, con la sociedad civil, o sea, se tienen que involucrar todos para realmente lograr una solución y caminar y avanzar en erradicar la violencia para las mujeres en las escuelas. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por su participación, maestra Rosa Gulper. Les recuerdo que el tema que se está tratando en el panel 1 es Modelo de Educación Básica, Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pasamos a la participación de la profesora Patricia Calles Villegas. Ella es encargada de despacho de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora. Ha tenido estudios vastos, su trayecto formativo en cursos, talleres, diplomados, foros y congresos de educación.
ha tenido la oportunidad de asistir al Congreso de Pedagogía 93 en Cuba y al Diplomado de Liderazgo y Administración Efectiva. Se ha desempeñado como maestra de educación primaria, secundaria y preparatoria. Es integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 54 del CENTE, presidenta del Comité Seccional Electoral e integrante de la Comisión Paritaria Estatal SEC-CENTE de carrera magisterial. Participó además en el Comité de Mujeres en Acción por México AC, en la Asociación Política Nacional Diversa, en movimientos juveniles y de mujeres. En los últimos años ha sido diputada federal y se ha desempeñado en la Secretaría de Educación y Cultura como directora general de Educación Primaria, coordinadora general de Operación Educativa y actualmente encargada de despacho de la Subsecretaría de Educación Básica. Gracias por acompañarnos, maestra. Adelante. Muchas gracias. Actualmente solamente encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Básica y no me alcanza el tiempo, a eso me dedico nada más. Muchas gracias. Primeramente agradezco al Instituto Sonorense de la Mujer, a la Secretaría de Gobernación, tanto a nivel local como a nivel federal, al CONAVIM, esta invitación para este foro. Y quise aprovechar esta oportunidad, primeramente, bueno, aunque ya lo comentó nuestro secretario de Educación, para comentar de que el 31 de marzo del 2016 aquí en Sonora se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la inclusión de la unidad de género como parte de las unidades administrativas de la SEC, siendo la primera en nuestra entidad, ¿verdad, Sandra? Nuestra primera directora de la unidad. Su principal atribución es, y enmarcado en el tema de este foro, que está en el reglamento interior de la SEC y es el número 1 de sus atribuciones, institucionalizar las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género dentro del sector educativo. Y con eso digo todo lo que nos corresponde hacer conjuntamente a través de esta unidad de género, unidad de igualdad de género, para todos los niveles educativos, ¿no? La coordinación que debemos de tener precisamente para erradicar y más bien y para fomentar todo lo que venga a fortalecer en la perspectiva de la igualdad de género. Yo quise aprovechar la participación y esta invitación para profundizar un poco más sobre el nuevo modelo educativo en función de la presencia, como bien lo decía aquí mi compañera, de los diferentes sectores de organismos, de instituciones que podemos lograr grandes metas a través de una coordinación efectiva. Como muchos de ustedes saben, la entrada en vigor del nuevo modelo educativo se realiza a partir de este ciclo escolar. Y en este ciclo escolar, como lo pueden ver, se inicia con educación preescolar en sus 3 componentes, en formación académica, desarrollo personal y social y en autonomía curricular. En educación primaria, primero y segundo, en formación académica, en desarrollo personal y social y autonomía curricular. Y en educación secundaria, primero de secundaria solamente inicia formación académica y los otros componentes, desarrollo personal y social. En una segunda etapa, que sería el próximo ciclo escolar, ya todos los niveles educativos en todos sus grados se va a implementar el modelo educativo con sus programas de estudio. Este modelo educativo consta de 5 ejes, los voy a mencionar en lo general porque es muy breve el tiempo, me gustaría decir muchas cosas pero se limita. El planteamiento curricular, la escuela al centro como segundo eje, formación y desarrollo profesional docente, que aquí se ha tocado el tema como un punto importante, inclusión y equidad, y la gobernanza del sistema educativo, que también vamos a ver que mediante ese eje nos podemos coordinar y podríamos lograr grandes cosas, ¿no? En pocas palabras, mejores contenidos es lo que se pretende implementar, mejores maestros y mejores escuelas. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir, pero no nada más nuestros alumnos, nosotros los maestros también, ¿sí? Aprendamos a seguir aprendiendo y aprendamos a convivir. Algunos cambios en plan y programas de estudio, pues hay algunos cambios, pero parte de los fines de la educación para el siglo XXI.
Y esto lo podemos consultar para ir más allá, quien tenga el interés. Está en las páginas de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación y Cultura, los fines de la educación, en donde se establece todo el trayecto desde preescolar hasta media superior del mexicano que queremos formar, mexicano o mexicana, ¿no? En esto ya se socializó en una primera fase con toda la estructura educativa y con los alumnos de sexto y tercero de secundaria mediante un documento bastante atractivo, ¿no? El modelo educativo se organiza en 3 componentes curriculares, incorpora la nueva pedagogía y aprendizajes esperados, nuevas estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos y comunicar el desempeño a los padres, que no nada más es cuantitativo, ahora cualitativo en algunos aspectos, en algunos componentes, y es una propuesta inclusiva que fortalece el bilingüismo. Este planteamiento curricular, que es el eje 1 del modelo, como les comentaba, se plasma precisamente en los fines de la educación, en un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde preescolar hasta la educación media superior, o sea, el bachillerato, a partir de un enfoque humanista y se concentra en el desarrollo de aprendizajes claves. Vamos a ver un esquema que en este medallón le dicen algunos ya dicen un rompecabezas por alguna actividad que se hizo para socializar precisamente los aprendizajes claves para el desarrollo integral, que está organizado en 3 componentes curriculares para la educación básica. Aquí está el contenido de toda la esencia de todo el modelo educativo. Estos 3 componentes, 2 de ellos forman el currículo obligatorio, que esto, ¿qué significa? Que son los mismos objetivos curriculares y horas lectivas para todos los alumnos a nivel nacional. Estos 2 componentes son campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social. Me voy a centrar en los campos de formación académica, como lo pueden ver, es lenguaje y comunicación, pensamiento matemáticos, exploración y del mundo natural y social. Pero las áreas de desarrollo personal y social, que aparte de artes y educación física, viene la educación socioemocional, que creo que esto viene y da precisamente con la necesidad que tiene el sistema educativo o los sistemas educativos en el mundo de abatir esta situación de la violencia o los problemas que estamos enfrentando. Y con esto ha emitido una serie de materiales la Secretaría de Educación Pública, y muestro este material porque es algo de lo novedoso, la tutoría y la educación socioemocional para educación secundaria. En este caso traigo este documento, en función de que todos los docentes de secundaria, todos, indistintamente qué asignatura impartan, tienen precisamente este material, ¿sí?, que se refiere a las tutorías y a la educación socioemocional. Pero la educación socioemocional va desde preescolar hasta educación media superior. Esto está en un componente obligatorio que está en el campo de las áreas del desarrollo personal y social. Tenemos otro componente que es novedoso, que es los ámbitos de autonomía curricular, que podemos escuchar muchas cuestiones en diferentes medios, en diferentes foros, pero creo que este componente es el que viene a dar la diferencia de lo que han sido otros modelos educativos rígidos y totalitarios para todas las escuelas del país. Si damos una mirada a los ámbitos de la autonomía curricular, da la oportunidad a las escuelas, a los consejos técnicos escolares de tomar decisiones sobre la parte del currículo que hay que fortalecer. ¿Qué necesita la escuela? ¿Qué necesitan nuestros alumnos, nuestras alumnas para su desarrollo integral? Algunos van a necesitar fortalecimiento académico, pero otros pueden seguir necesitando más desarrollo personal y social, más en lo socioemocional, como lo comentaba hace un momento con la experiencia de preescolar, que si bien es cierto, todos lo sabemos, los que hemos estado en el aula sabemos que si un niño es violentado, que no está bien socioemocionalmente, pues su desempeño escolar va a verse disminuido, ya se ha comentado aquí también.
Este es el currículo flexible. La autonomía curricular nos permite atender la diversidad y las necesidades e intereses de los alumnos. A unos las necesidades y motivarlo para que se interese a atenderlas de diferente manera, no como de la manera tradicional, sino de una manera lúdica, de una manera innovadora, pero también los intereses de los alumnos que están bien y que requieren de otras situaciones como el arte, la cultura, el deporte, algunas cuestiones de salud o que quieren ser del club de matemáticas avanzadas o de expresión literaria. En eso, o ahí como algo novedoso que traemos ahí en un internado de Sonora, gracias a la colaboración de alguien, un club de natación. ¿Por qué no? O sea, si se puede y si están las condiciones, si se cuentan con los elementos y viene a fomentar precisamente lo mejor para los alumnos, pues vámonos yendo para allá, ¿no? ¿Cuánto me queda, perdón? 5 minutos, rápido. Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en otros temas, simplemente me voy a ir a la última lámina porque a mí me gustaría mostrarles un video en donde se expresa que nosotros tenemos un potencial tremendo de la autonomía curricular, ¿sí? Y el Programa Nacional de Convivencia Escolar nos los muestra. En la lámina anterior, por favor, anterior de la anterior, creo. Es donde está el medallón con el tema del ámbito de la autonomía curricular. Me están robando tiempo, Bueno, yo aquí voy a comentar. El Programa Nacional de Convivencia Escolar ha demostrado en algunas escuelas, ¿sí?, de que los temas que ofrece el programa han cambiado la vida al interior de las escuelas en relación a la convivencia escolar de los alumnos, dentro del salón de clase y fuera del salón de clase, y ha habido avances en el aprovechamiento escolar. Entonces, ya el programa como tal, sí, continúa como programa y se está potenciando esto en clubes. Ha creado 4 clubes, uno para preescolar, uno para primaria baja y otro para primaria alta y otro más para secundaria. Y esto va a implementarse en el ámbito de autonomía curricular, pero es el Consejo Técnico Escolar el que va a tomar la decisión si ese club lo implementa o no lo implementa, ¿sí? Cada Consejo Técnico Escolar, acorde a sus necesidades, va a definir esa situación. ¿Qué quiero rescatar de todo esto? Que mediante la autonomía curricular se pretende adaptar contenidos a las necesidades y contextos específicos, y no quiero desaprovechar la oportunidad para decirles que se pueden diseñar clubes con actividades lúdicas que promuevan el respeto a los derechos humanos y a la erradicación de la violencia de género. Y esto lo podemos hacer conjuntamente, Instituto Sonorense de la Mujer, Comisión Estatal de Derechos Humanos, la UNESCO, la ONU, o sea, que trae programas. Todos traemos programas y todos queremos cumplir con nuestros indicadores. Bueno, vamos poniéndonos de acuerdo y en lugar de estar abordando a las escuelas cada quien por su lado y llenando a la misma escuela, quieren llevar el programa a todo mundo, ¿no? Vamos viendo qué necesitan las escuelas y ponerle a la escuela la oportunidad de implementar un club, pero que sea la necesidad de la escuela quien tenga esa oportunidad de manera gratuita, porque todas las instituciones traen su presupuesto para capacitación y para algunas cosas. Si nos organizamos y nos coordinamos, podemos potenciar esto y lograr que verdaderamente, como está marcado en los acuerdos publicados por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, ahí lo podemos consultar para no gastar el tiempo, podemos lograr grandes cosas. Entonces yo invitaría a todas las instancias aquí presentes, reunirnos, platicar, poner a su disposición todo lo que podamos poner dentro del ámbito educativo para coordinarnos y diseñar los clubes que tengamos que diseñar para ponerlos al servicio de todas las escuelas de educación básica. Ahora sí les pediría que me permitieran presentarles un video del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es uno de los programas que se implementan como apoyo a la educación básica. Ahora sí, en el video está en la última. Bueno, como ustedes crean que se pueda proyectar más rápido. Este video muestra cuáles son los objetivos del Programa Nacional de Convivencia Escolar y cuáles son algunas de las cuestiones que se puedan… Sí, adelante.
Y con este programa se diseñaron esos 4 clubes que les comentaba, 1 para preescolar, 2 para primaria y 1 para secundaria, que ya está a disposición de los docentes en la página del Programa Nacional y del CIGED. Adelante. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Convencidos de que una convivencia escolar democrática, sana y pacífica es la base para favorecer ambientes que posibiliten mejores aprendizajes y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes de educación básica, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, se propuso impulsar acciones para mejorar las condiciones de los estudiantes en las escuelas para que reciban una educación de calidad. En este marco, la Subsecretaría de Educación Básica estableció como línea de prevención el Programa Nacional de Convivencia Escolar, PRONACE, como una estrategia integral para toda la comunidad educativa basada en la formación en derechos y valores que contribuyan al desarrollo de una cultura ciudadana basada en el respeto a las formas de convivir y de relacionarse dentro del contexto escolar mediante el establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas, afectivas y solidarias que promuevan la convivencia escolar, la mejora del logro educativo y la permanencia en la escuela. De tal manera que desde los primeros años de la educación básica, las niñas, los niños y los jóvenes reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, a expresar y manejar sus emociones, a valorar sus vínculos familiares, así como a resolver conflictos mediante el diálogo y el establecimiento de acuerdos. Las actividades que se exponen en los materiales educativos del programa, como la guía para el docente y el cuaderno de actividades para el alumno, están diseñadas para contribuir a la formación de docentes y estudiantes en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el fortalecimiento de la autoestima, el manejo asertivo de las emociones, el respeto a las reglas, la toma de acuerdos y decisiones, la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio de valores éticos y familiares para mejorar la convivencia a través de los siguientes temas. Autoestima. Me conozco y me quiero como soy. Reconozco y manejo mis emociones. Convivo con los demás y los respeto. Las reglas. Acuerdos de convivencia. Manejo y resolución de conflictos. Todas las familias son importantes. Estos temas aportan las herramientas que las niñas, los niños y los jóvenes requieren para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que les permitan tener la fortaleza emocional necesaria para ser felices y exitosos, para enfrentar las adversidades y fortalecer la capacidad de establecer relaciones de manera empática y asertiva. El profesorado cuenta también con el manual para el docente, que le aporta información y actividades para que puedan reflexionar de manera personal acerca de cada uno de los 6 temas. Además de proporcionarles estrategias para un adecuado manejo de sus grupos y orientaciones para relacionarse de manera asertiva con las madres, los padres y tutores de los alumnos. Por su lado, los directores de escuela cuentan con el manual de trabajo, talleres para madres, padres y tutores, que aborda estrategias y orientaciones prácticas para integrar a las familias en la creación de ambientes escolares que contribuyan a la convivencia armónica, así como a fortalecer sus vínculos con la escuela. Los temas propuestos por el PRONACE: la información sobre convivencia escolar, temas y consejos de interés relacionado, videos y cápsulas informativas y de capacitación, tutoriales de capacitación, así como los materiales educativos, están disponibles para la comunidad educativa y para todo el público en la página de internet del programa. Para la implementación del programa en las escuelas y el uso adecuado de los materiales educativos, la Coordinación Nacional del PRONACE proporciona a los responsables del programa en cada entidad federativa capacitación sobre los temas y sesiones que aparecen en los materiales,
a fin de que las y los docentes las integren en su planeación y las lleven a cabo con apoyo del supervisor, director o directora de su escuela. Programa Nacional de Convivencia Escolar, una oportunidad para que directivos, docentes, madres y padres de familia, niñas, niños y jóvenes aprendan a convivir de manera armónica y pacífica. Bien, con esto les doy las gracias por su atención y esta es una de las grandes aportaciones del modelo educativo para abatir precisamente la violencia. Me gustaría decir que vamos a garantizar una vida libre de violencia, pero creo que para garantizarla tenemos que participar todos, y pues está muy fuerte garantizar, ¿no? Pero vamos por ello. Gracias. Muchas gracias la intervención de la maestra Patricia Calles. A nuestras 3 panelistas. A continuación se les da el tiempo de 10 minutos para que realice el auditorio dudas, aportaciones que enriquezcan nuestro panel. Adelante, tienen el uso del micrófono. Gracias, es una aportación. Existe aquí en Hermosillo un refugio, Hacienda La Esperanza, para mujeres en situación de violencia extrema. Ahí ingresan las mujeres referidas por alguna institución, ingresan con sus hijas e hijos de edad escolar, como bien lo dijeron, de preescolar, primaria, secundaria y en pocos casos de preparatoria. Se cuenta allí con una compañera que les da pues este apoyo bastante bien para que no pierdan su derecho, ¿no? Pero se requiere, y en sus momentos lo hemos solicitado, que se cuente con una maestra multigrado para que estas niñas y niños pues no se atrasen. Y hacer a su vez un reconocimiento a la SEC, que nosotras, el trabajo para que estos niños y niñas no pierdan la educación, pues se da un aviso y hemos tenido muy buena respuesta de las maestras. Hay algunos maestros, pero todas han sido bien respuestas, les llevamos tareas, les justifican, todo esto para que no pierdan el grado escolar, que finalmente es un trámite administrativo y lo que queremos es que se pueda contar pues con ese personal. Ahorita lo solicitamos a la persona titular que está de la Secretaría y ya nos agendó con otra persona, pues, ¿no? Entonces, mi intervención es hacer un reconocimiento a esas maestras y maestros que están al frente de esos niños y niñas y que de alguna manera apoyan, ¿no? Y sí dejar aquí también establecido de la importancia de contar con ese personal ahí en ese refugio y también reconocer a la persona que allí ahorita está apoyando. Gracias. Adelante, maestra, si quiere hacer el uso del micrófono. Sí, pues yo creo que lo más importante es conocer exactamente qué es lo que se necesita y creo que los niños, más que estar cuidando que terminen un ciclo, es fomentar, creo que esa es la solicitud, que tenga una igualdad de oportunidades de recibir una educación de calidad, ¿no? No nada más para trascender de un grado a otro y de un nivel a otro. En ese sentido lo vemos con todo gusto y en el afán de atender el derecho del niño, la niña, ¿no? El adolescente, quien esté en su momento en ese refugio. Gracias por la disposición. ¿Alguien más? Adelante. Buen día. Tengo 2 dudas y un comentario. La primera duda con respecto al tema de la doctora María del Pilar. Me pareció muy interesante el título de la exposición para un nuevo modelo educativo, un nuevo maestro, y también cómo finalizó cambiar prácticas de formación de maestros. Entonces aquí mi duda es en el sentido de
cómo cambiar estas prácticas de formación, porque si bien mencionaba el caso de la maestra de preescolar, pues yo creo que fue una situación que se dio en un contexto inmediato, pero ya para cambiar en una globalidad o la totalidad de los docentes, ¿cómo poder cambiar esas prácticas? La siguiente duda, en cuestión de del segundo tema de la doctora Rosa, en cuanto a los objetivos del milenio, que, bueno, los objetivos, como siempre sabemos, tienden a ser ambiciosos. En cuanto a la colaboración que se tiene que dar con el sector salud, alianzas con el sector productivo, la sociedad civil, si hay algunas experiencias en otros países y cómo llevarlas a cabo en este contexto. Y por último, el comentario, que me parecieron unas frases muy atinadas de la maestra Patti Calles, cuando mencionó que todos tenemos programas y queremos cumplir indicadores. Entonces, en ese sentido, ponernos de acuerdo todas las organizaciones internacionales, nacionales y locales, me parece que sería un avance extraordinario para no estar en las escuelas mandando programas y los maestros a cuál programa darle prioridad. Y por último, la frase que dijo, para garantizar una vida libre de violencia, pues todos tenemos que participar, y ojalá que 10 minutos se extiendan y podamos participar, a lo mejor no en este foro, pero en otros foros más, sobre garantizar una vida libre de violencia. Bueno, yo nada más para responder a tu pregunta de las prácticas de formación. A mí me parece muy incongruente que si queremos un nuevo modelo educativo que está basado en el aprendizaje activo, las prácticas de formación de los maestros que ya están en el aula y que van a aplicar ese nuevo modelo sean totalmente tradicionales, o sea, estén sentados, escribiendo, leyendo, muy aburrido. Ya son adultos que pueden pensar que pueden aportar muchísimas cosas y sin embargo, con la prisa de extender y de generalizar el modelo, se hacen prácticas educativas muy tradicionales. Entonces, los maestros reciben el mensaje de, pues siempre es lo mismo, hay que hacerle así. O sea, no hay realmente, no se llega al mensaje que es importantísimo. Yo creo que a nivel internacional el nuevo modelo educativo de México es un ejemplo, ¿no? La UNESCO nos reconoce como pioneros en hacer educación preescolar obligatoria. O sea, para decir y para las declaraciones somos ejemplares, pero ya al momento de ejecutar, al momento de implementar, sí tenemos que buscar cómo vamos a mantener esas maravillosas frases que vienen en los fines educativos, con esa claridad del de ciudadano que queremos formar. ¿Cómo le va a llegar al maestro? El maestro tiene que experimentar lo que se espera de sus alumnos. A mí me encantó, me impresionó cuando el señor secretario de Gobernación comenta, ¿no? Meterme en todo esto de género me interpeló a mí. Él no estaría entusiasmado y comprometido por hacer lo que hace si no le hubiera interpelado a su persona. Y así lo tenemos que hacer con los maestros. Los maestros tienen que, y bueno, discúlpenme si no digo maestros y maestras, sinceramente creo que hablar nada más de niños, niñas, maestros, no va a ser el cambio. Lo que va a ser el cambio son las prácticas. Lo que va a ser el cambio es que el maestro vea, pueda experimentar el gran papel que tiene. Un maestro de preescolar es la primera persona que le va a dar la confianza al niño después de su familia. Un maestro de preescolar es el pasaporte para la sociedad y tenemos preescolares obligatorios con niños que hay 30 niños de primer año de preescolar de 3 años con una sola maestra. Entonces tenemos preescolares obligatorios pero con implementación y calidad y con formación que no llega, ¿no? Entonces, pues yo sí quiero aprovechar este foro como una ciudadana, como alguien de la sociedad civil, que estoy muy orgullosa de lo que logramos a nivel país, como gobierno, como decretos, como todo lo que ya avanzamos en ley, pero que sí tenemos una llamada de atención muy fuerte para la congruencia, o sea, que es lo que digo, ¿no? O sea, las prácticas de formación de los maestros tienen que sensibilizarlos. ¿Por qué un nuevo modelo? ¿Para qué?
no nada más aquí está el nuevo modelo y ahora ya le decimos el medallón y lo reconocemos. Yo veo una gran estrategia, ¿no?, en esta idea de la autonomía curricular, de hacer los clubs, porque claro, en la desesperación de que esto cambie y de que combatamos la violencia y todo lo que estamos padeciendo, pues bueno, vamos a hacer aulas dinámicas, distintas, llegamos clubs, pero sí corremos un riesgo bien fuerte. Es que no es nada más activismo, es cambiar la visión, cambiar cómo te ves. Yo espero haber sensibilizado en esta parte que les digo, o sea, a mí me preocupa mucho que los niños con TDAH, la mayoría son niños hombres y están siendo educados por mujeres que no están sabiendo reconocer sus necesidades y sus diferencias psicológicas, su manera de procesar, y que reciben una etiqueta de malo, agresivo, burro, etcétera, etcétera, por ser hombre, por pensar y procesar psicológicamente los aprendizajes diferente. Entonces, ¿no estará que nosotros estamos educando a los agresores, las mujeres? O sea, quiero pues sí, quiero aprovechar este foro para sacudir, para motivar a la reflexión. Yo creo que sí tenemos un reto muy, muy grande. Ya tenemos puesta la mirada en lo que queremos, tenemos que ser muy creativos en el cómo lograrlo. Y yo sí me siento muy orgullosa de lo que ha logrado la SEP a nivel de denunciar de esos programas, de veras son muy, muy buenos, pero sí tenemos el consejo técnico, tenemos todas las prácticas de formación de los normalistas, tienen que ser distintas, tienen que ser mucho más reflexivas, mucho más activas. Y bueno, el ejemplo que yo les ilustraba es de una formadora que está acompañando a la maestra en servicio y que se supone que eso es un plan, ¿no?, que se tiene, que ahora los maestros que, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, pero si los maestros no salen idóneos y todo eso, pues se supone que es para que reciban una capacitación en servicio, en acompañamiento. Eso es fundamental, porque sales de la universidad creyendo que sabes y otra cosa es cuando te enfrentas al aula. Ahí necesita mucho acompañamiento un maestro. La profesión del maestro debería de ser una profesión de nunca terminas de aprender, precisamente porque tú eres quien enseñas. Gracias. Muchas gracias. Sabemos que se quedan, ¿verdad?, ahí aportaciones, pero por cuestiones de tiempo vamos a darle continuidad a estos trabajos. A continuación se les entregará los reconocimientos a nuestras panelistas. Adelante. Muchas gracias. A continuación le pedimos si nos hace el honor de acompañarnos a la doctora Ángela Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, así como a la licenciada Emma Müller Salazar, directora general de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Hermosillo, si nos hacen el favor de acompañarnos para hacer la entrega de constancias. Les vamos a pedir a cada una de las participantes si gustan ponerse de pie para al final vamos a tomar la foto, ¿sí? A nuestra moderadora, la maestra Elizabeth Noelia Flores Vargas. Muchas felicidades, muchas gracias por su ayuda. Muchas felicidades. A la licenciada María del Pilar Ferrés González Arabia. Un fuerte aplauso. A la maestra Rosa Wolpert. Muchas felicidades. Y por supuesto, a la profesora Patricia Calles Villegas. Les pedimos si nos hacen el favor de pasar al frente para tomar la foto oficial. Le pedimos a la licenciada Dulce Juárez, directora del Instituto Cajemense de la Mujer. Dulce, si nos puedes hacer el favor de acompañarnos a la foto.
Agradecemos a las panelistas en su intervención del modelo de educación básica, perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres.